Buenos días, hermanos, si se pueden poner de pie para poder comenzar este servicio. Y me gustaría compartir es un salmo, pero es muy corto, pero creo que dice todo lo que quiero decirle yo al Señor ahí. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y bueno, sí, el primer canto habla de cómo Dios ha aumentado su misericordia, su grandeza sobre nosotros. Son tantas bendiciones que Él ha dado que ni numerarlas podemos. Y bueno, si se nos acompaña. Maravillas, enumerarlas no puedo. Si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza.
así sea tu quebrada. Si un día puedes dar de los montes a los valles y haces escuchar el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Y tú nos vences las tinieblas. Y llena tu gloria con mar plenitud de los montes a los valles y haces escuchar el clamor de los cielos
asombran de ti. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. Una vez más. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. Y en tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. Y en tu presencia renuevas todo. Y en tu presencia todos se postran ante ti.
presencia, todos se postran ante ti. Grande su presencia. ¿Cuántos creen aquí que solo hay un rey? Que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome
ese mismo corazón, hermanos, se invita a pasar al frente. Tenemos que mover en la presencia del Señor, como decía el canto. El día de hoy, en que nos reunimos como iglesia, como familia, única y exclusivamente es decirle: Jesucristo es el Rey de toda la gloria. Y bendito Padre, a lo mejor ahorita traemos problemas mil, pero queremos hacerlos a un lado. Queremos estar enfocados en la oración. Queremos estar enfocados en tu palabra que va a ser expuesta el día de hoy. Y bendito Padre, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Queremos decirte que tomes control, Señor, y que tu Espíritu Santo descienda en este momento. Que tu gloria, porque eres el Rey de la gloria, se manifieste, Padre. Y que mientras esta mañana se predique tu palabra, tú sigas haciendo señales, prodigios, milagros, sanidades y respuesta a las oraciones de tus hijos, conforme a tu voluntad y conforme a nuestra fe. Pero esta mañana hemos venido a adorarte, Señor. Gloria a tu nombre. Oh, iglesia, grítale al Señor. Grítale, alábalo, adóralo, bendícelo, exáltalo. Que salgan de tus pulmones, de tu voz, toda esa gloria que Él merece. Bendito sea, Señor Jesús, porque eres el Rey de reyes, Señor de señores, Dios hecho carne. Tú eres el que habita en medio de la alabanza, en medio de tu pueblo. Gloria a tu nombre, porque eres el Shaddai, el Todopoderoso. Tus atributos son esenciales para nuestra existencia, Señor. Tu perdón es infinito, tu bondad es infinita, tu fidelidad es infinita. Gloria a tu nombre, Señor. Pero esta mañana, Señor, antes de entrar a tu presencia, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Padre, tome el control de este servicio, de tu palabra, de esta oración, Señor. Que no vean a la persona aquí presente, sino vean tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Pero también, Señor, hemos venido, Padre, a pedirte perdón. No podemos entrar ante tu presencia lleno de pecados y de miserias. Por eso acudimos a tu misericordia, Señor. Acudimos a la sangre de Cristo para decirte: perdónanos, Señor. Perdónanos, tú eres un Dios santo y nosotros somos pecadores. Tú conoces nuestros pecados personales, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo. No nos sentimos perdonados muchas veces, pero no es lo que yo sienta, ni lo que tú sientas, ni lo que sentimos, sino que tú dices en tu palabra: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay perdón de estos, pues donde hay remisión de estos, pues donde hay libertad de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Tú fuiste la única ofrenda, perfecta, eterna y para siempre. Por eso esta mañana recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres Jesucristo, el Rey de la gloria. La segunda cosa por la cual nos reunimos este día también es porque tenemos necesidad, Señor. Y por eso venimos a acudir al Rey que todo lo ve, que todo lo siente, que todo lo escucha, que todo lo responde a su tiempo. Oh, Señor, aquí hay necesidades mil, Señor.
Ve los matrimonios rotos, ve las familias divididas, ve las enfermedades mil, Señor. Altas presiones, corazón, oh Señor, depresión, estrés, ansiedad, preocupación. Dice en tu palabra, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Dios en su palabra, por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Él con acción de gracias. Bendito sea, Señor. Oh Padre, sentimos tu presencia abrazándonos, Señor. Bendito sea, Señor. Oh Padre, hoy vas a hacer el milagro más grande de la tierra, que es la salvación del alma, Señor. Aquí hay una alma, Señor, que todavía no te recibe, Padre, y ha venido buscándote en este momento. Pero también, Señor, venimos, Señor, hechos rotos, Señor. Venimos a lo mejor deprimidos, Señor. Venimos con débiles, abatidos, caídos, Señor. Refuerza nuestro espíritu esta mañana y nuestra alma, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas, oh Señor Jesús. Toma el control, Señor. Toma el control, Padre. Te alabamos esta mañana, Padre. Te alabamos, Señor. Bendito seas, porque eres Elohim, un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el buen pastor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres el agua viva. Tú eres el pan de vida. Por eso esta mañana, Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Todos los niños pueden ir para su clase. Por favor, todos los niños vayan para su casa. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Qué lindos cantos. Gracias, Keila, verdad, por esa selección de cantos, verdad, hermanos, que nos prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Dios está aquí y Él nos quiere decir algo. Y es un gran privilegio, un gran honor de tener al padre y madre de nuestro hermano Samuel López, ¿verdad? Uno de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que lo apreciamos mucho, aunque no habla mucho, pero lo queremos mucho, ¿verdad? Pero él, hermanos, andan en vacaciones y el hermano me dijo que iban a venir su papá, y le dije: el día que venga me dices. Y me dijo, ¿verdad? Y porque para darle la oportunidad de compartir la palabra. Él es pastor allá en Arizona. Él es maestro en el seminario de ahí de la frontera de Sinaloa, me parece, ¿verdad? Hay un seminario ahí y él es maestro ahí también. Es pues que yo sé que Dios lo va a usar en esta mañana. Y la hermana, su esposa, ¿dónde está el hermano? Para que pongan de pie. To the left, ok. Ahí está su esposa, ¿verdad? Hermano, pase de una vez. Dios la bendiga a la hermana. Estuvimos con compañerismo con ellos. Fuimos a comer, ¿verdad? Y tuvimos un buen tiempo con ellos. Aquí está, hermanita. Dios me lo bendiga, hermano. Manuel López. Un aplauso para mi hermano. Gracias, hermano. Dios les bendiga y gracias por la confianza de cederme este lugar tan especial que es el púlpito, ¿no? También. Y pues es una bendición estar aquí con ustedes. Viajamos muchas horas para poder llegar aquí y como el hermano dijo, pues va a andar de vacaciones, pues véngase a predicar, ¿no? Pero es algo que los pastores no podemos dejar de hacer, ¿no? También predicar. Y Dios, yo creo, quiere enseñarnos algo esta mañana. Soy pastor en una iglesia, es americana y también hispana, entonces yo trabajo con los hispanos. Allí estuve como pastor en Nogales, Sonora, por algunos años también, varios años. Y mi esposa y yo, desde que nos graduamos en el año de 1990 del Seminario Bautista de Nogales, enseñamos allí. Ella enseñó por 15 años y tengo actualmente 27 años enseñando en esta escuela, ¿no? Entonces es una
bendición poder servir a Dios en diferentes áreas y sobre todo una de las cosas que más valoro es que cuando vamos a otro lugar podemos encontrar familia de Dios en Cristo, como ustedes, ¿no? También, y para mí es un verdadero placer estar aquí y espero ser de bendición hoy. Pues ustedes, hermanos, ¿se han enojado alguna vez contra alguien o ustedes no saben lo que es el enojo, no? Nunca, no, ¿verdad? No llegaron enojados ahora, aquí. ¿O les han ofendido o ustedes han ofendido a alguien? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente, yo no era creyente, vengo de una familia católica, como es muy normal en México, y era muy corajudo, ¿no? Terriblemente corajudo, y qué bueno que Dios trabaja con eso, de hecho. Y lo que quiero predicar tiene que ver con eso en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, donde Jesucristo expone el Sermón del Monte, pero nos vamos a ir hasta el versículo 21. Versículo 21, Mateo es un autor especial, como todos los demás, pero quiero darle, antes de leer el pasaje del cual voy a predicar, quiero darle algunos detalles sobre este evangelio y sobre el mismo Mateo también, para saber de qué estamos hablando y bajo el contexto en el que se encuentra nuestro pasaje también aquí. Este evangelio, hermanos, se dice que es histórico, más que nada. Hay un comentarista bíblico que me gusta mucho consultar que se llama William Hendrickson, y este hombre menciona seis características importantes de este evangelio. Él dice que este evangelio es metódico porque está escrito en una forma muy ordenada. También dice que es atractivo. Se le ha llamado el libro más importante del mundo y el libro más exitoso que se haya escrito, fíjese. No sé cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Mateo. A veces es más fácil leer las cartas de Pablo porque son más cortas, pero no vayan a ser como aquel hermano aquella hermana a la que le dijeron: oiga, ¿usted ha leído las cartas de Pablo? No, dijo, yo no leo la correspondencia ajena, ¿no? Entonces, puros pretextos para no leer la Biblia, ¿verdad? También. Entonces, se dice que este evangelio es muy hermoso. Leerlo de principio a fin de una sentada es una experiencia emocionante. El libro es sencillamente irresistible. Otra cosa es que está orientado hacia el pasado, ve hacia el Antiguo Testamento con sus muchas predicciones mesiánicas y presenta su cumplimiento en el presente, a saber, en Jesucristo. Mateo contiene por lo menos 40 citas formales del Antiguo Testamento y otras más de manera indirecta. Está orientado hacia el presente porque revela la voluntad de Dios para el momento actual y hacia el futuro. Hablando de Cristo, habla de su sufrimiento, muerte y resurrección y otras cosas acerca de su vida. Habla de su pueblo y también del futuro del mundo. Es un evangelio que se le llama hebraizante porque se caracteriza por los patrones de pensamiento y el espíritu de los hebreos. Y ese evangelizador tiene un amplio propósito misionero. De hecho, lo último que Cristo mencionó en Mateo 28 tiene un enfoque misionero muy fuerte, ¿no? Entonces, este evangelio en su contexto cultural, Mateo escribe su evangelio en el tiempo cuando los romanos dominaban políticamente sobre gran parte del mundo antiguo, incluyendo Israel. Los judíos tenían libertad para practicar su religión monoteísta y para ellos era muy importante su genealogía. Por eso cuando Mateo escribe tratando de demostrar que Jesucristo es el rey de los judíos, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces empieza su evangelio con la genealogía de Cristo. La genealogía era muy importante para los judíos. Sin ella ellos no podían demostrar que eran judíos. Entonces por eso Mateo empieza su evangelio de esa manera. En su contexto bíblico, Mateo es el nombre con el que se identificó como discípulo de Cristo y es el nombre que se le puso también a su evangelio. Este nombre significa don o regalo de Dios. Su nombre anterior era Leví, que significa el que une a los suyos. Él era cobrador de impuestos y un cobrador de impuestos
se ganaba esa posición, ese puesto, pagando por él al Imperio Romano. Ellos compraban esa posición y les convenía, porque cuando ellos recaudaban el dinero se podían quedar con una parte y la otra entregarla al Imperio Romano. Por eso se prestaba para muchos negocios sucios. Los judíos los odiaban, no podían entrar, estaban expulsados de las sinagogas, sus lugares de reunión religiosa, y no eran aceptados por mucha gente de la sociedad judía. Entonces, Mateo presenta a Cristo como el Hijo de Dios, Jesucristo el Mesías, el Cristo prometido encarnado que vino para darnos vida y reconciliarnos con Dios. Ahora, les dije, a estar en Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Voy a dar lectura, por favor ponga atención a lo que dice la Escritura aquí para que podamos ir juntos en el mensaje. Dice Cristo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, el Mesías encarnado que nos presenta Mateo en este pasaje enseña que debemos respetar la vida de los demás y que cuando existe una ofensa debemos esforzarnos también por la reconciliación. Entonces yo quiero que usted aprenda esta mañana y que Dios lo mueva a tener respeto por la vida de los demás y que se esfuerce a trabajar en la reconciliación cuando existe una ofensa también. Entonces, este pasaje es parte de un discurso muy largo, es el discurso más largo que Jesucristo llegó a dar o que se registra por lo menos aquí en la Biblia, que es el Sermón del Monte. Se dice que si un creyente quiere saber cómo vivir, debe leer Mateo capítulo 5, 6 y 7. Claro, toda la Biblia es importante, ¿no? Pero por lo menos debe leer estos 3 capítulos para saber cómo un creyente debe vivir. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que Cristo enseña que debes respetar la vida. El versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, Cristo enseña que debes de respetar la vida. Es un mandato divino respetar la vida física de los demás. Los mandatos bíblicos no son opcionales. Nosotros tenemos el deber de obedecerlos. No tenemos nosotros la autoridad para decir que debo de obedecer y que no debo de obedecer de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Cristo menciona aquí 2 cosas muy importantes. La primera se refiere al mandamiento no matarás, que fue escrito por Moisés en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 hacía más de 1000 años. Así que los oyentes, los judíos, sabían muy bien a qué se estaba refiriendo, principalmente sus discípulos. Hay otro comentarista bíblico que me gusta, que lo consulto cuando estudio para predicar, que se llama Samuel Pérez Milos. Es un español que tiene una enciclopedia de todo el Nuevo Testamento. Vale la pena tenerla y estudiarla. Él menciona que hay 2 verbos hebreos que se traducen al español por matar. Uno es la palabra hebrea que se pronuncia fatal, que significa cortar y quiere decir quitar la vida de forma violenta o suprimirla, y podía ser legal, como en el caso de la pena de muerte, cuando se ejecutaba a alguien que era un verdadero peligro para la sociedad a causa de sus crímenes. Y el otro verbo es rasaj, que quiere decir cometer homicidio. Se oye como rasgar y también tiene que ver con quitar a alguien la vida con violencia, crueldad e injusticia. Y esto es a lo que Cristo se está refiriendo aquí. La segunda cosa importante que menciona Cristo aquí es: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Viene de Números 35, 30 y 31, donde también Moisés escribió:
cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Lo que Cristo está tratando de hacer aquí es llegar al corazón de la gente. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando los escribas, los líderes, los maestros, los rabinos religiosos judíos enseñaban sobre esto, enfatizaban lo externo solamente, lo literal de este pasaje. Ellos le decían a la gente que eran culpables cuando mataran literalmente a la persona, pero no lo eran si solo tenían la intención, aunque lo odiaran a muerte. O sea, la intención no era juzgada, no era importante, decían ellos, solo el hecho, solo la acción. Entonces, su enseñanza tenía que ver con las acciones y no con las intenciones, aunque fueran homicidas, porque éstas no tenían cargos penales. Ningún juez en los Estados Unidos nos puede juzgar a nosotros porque yo tenga intenciones de matar a alguien, pero Dios sí. Entonces, en cierta forma eso era cierto, pero no del todo, porque Dios también juzga las intenciones. Sin embargo, ellos se limitaban a un homicidio llevado a cabo de forma premeditada, que era lo único que te hacía culpable ante un juicio. Pero ¿no les ha pasado a ustedes que a veces sí están muy enojados con alguien, que hasta lo hacen pedacitos y lo desaparecen acá de la faz de la tierra, acá en su mente? ¿No les ha sucedido eso? Hermanos, los seres humanos somos terribles y a veces los cristianos no somos la excepción también. Yo tengo mucho tiempo como pastor, más de 20 años, y tengo la oportunidad de aconsejar a mucha gente, ¿no?, dentro de mi ministerio allí en la iglesia, y conozco también la naturaleza humana, no solo porque lo que la Biblia dice, sino por la experiencia que he podido adquirir en este caso. Y yo veo a la gente cómo sufre cuando es ofendido, cuando ofende, cuando está enojado, cómo muchas veces quieren destruir a otros también. Una persona me dijo en una ocasión que hasta Dios le daba permiso en la Biblia de matar. Me dijo, bueno, le digo, pues tráigame su Biblia porque la mía no lo dice, ¿no? Somos a veces tan atrevidos de decir que hasta Dios está de acuerdo con nosotros. Eso es una blasfemia. Eso es no tener respeto por lo que dice Dios y sobre todo por su palabra, ¿no? También. Entonces, Cristo enseña que debes respetar la vida. Es un mandato divino respetar la vida física de los demás. Es un mandato divino respetar la vida de los demás con tus sentimientos y pensamientos, no solo con las acciones. En el versículo 22, Cristo dijo, pero yo os digo. Fíjese cómo Él está aquí aclarando el punto. A ustedes les han enseñado una cosa, pero yo les voy a enseñar otra más importante. Entonces dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor Jesús está aquí haciendo uso de su autoridad como maestro y como hijo de Dios. Dice, pero yo os digo. Y Él no está eliminando la ley judía en sus enseñanzas, ni quitándole tampoco su autoridad. Lo que está haciendo es darle la interpretación correcta. Eso es lo que pasaba. Él da 6 mandamientos en este capítulo 5 y usa la palabra, pero yo os digo, versículo 22, que les acabo de leer, el 28, 32, 34, 39 y 44. Y para referirse precisamente a cada uno de ellos, seguía usando, como les digo, esta expresión, pero yo os digo. Los rabinos de la época enfatizaban en sus enseñanzas a que se debía temer a las negativas consecuencias que traía desobedecer los mandamientos de Dios, pero en lo externo, no lo interno. O sea, aquellos hechos que podían demostrar los crímenes para llevarte a la cárcel o a la muerte. Pero Cristo se va hacia lo más importante, se va al interior de la persona, a lo que trae en su pensamiento y que puede ser castigado solo por Dios. Dios quería que la gente le temiera desde su interior, no del exterior, cuando le dio la ley a Moisés. Cristo está enseñando que es más serio desobedecer a Dios con el pensamiento, es más crítico ofender a Dios
que a la sociedad, hermanos. Es más crítico ofender a Dios que a la sociedad. Los maestros judíos enfatizaban el hecho de quedar más bien con los tribunales humanos, más bien con la sociedad, y temer más a las sentencias que ellos dictaban que temer al mismo Dios. Por eso el pueblo de Israel estaba sumido en la ignorancia. Nicodemo era un maestro de los judíos, era considerado como una persona respetable y piadosa, pero cuando va a platicar con Cristo en Juan capítulo 3, no sabía cómo nacer de nuevo. No sabía ni siquiera qué tenía que ver eso en su relación con Dios. Y eso era muy triste porque Nicodemo podía tener muy buenas intenciones, pero él mismo necesitaba nacer de nuevo. Cristo recalcaba que es más importante la actitud del corazón, porque si esa actitud era mala, se les iba a juzgar de ello ante el tribunal divino, no ante el tribunal humano, que era más serio que ser juzgado precisamente por ese tribunal terrenal. A Dios le interesa, recuerde, más la actitud interna de la persona que sus acciones externas. Recuerde que Dios mira el corazón, según 1 Samuel 16:7. Su juicio empieza no desde tu acción, sino desde lo que traes en tu corazón, lo que el tribunal humano no puede ver. También debes de recordar que es del corazón que salen tanto las buenas como las malas intenciones, las buenas y las malas acciones. Y en Mateo 15:19 Cristo menciona hasta el homicidio, ¿no? Allí. El mandamiento de Cristo tiene más alcance. Está tratando de detener no solo un hecho externo que podría llevar a una persona a la muerte, sino que está tratando de eliminar las intenciones internas que el hombre tiene y que lo pueden llevar a pecar tanto en lo externo, privando de la vida a una persona donde nace el deseo de asesinar a alguien y cometer así un homicidio. Cristo está tratando de quitar la idea del homicidio, procurando que dentro de la persona se produzca una actitud de amor y justa también ante el prójimo. Recuerde que hay que amar a Dios, pero también hay que amar al prójimo. Por allí empieza. ¿Cómo se le nota a una persona que ama a Dios? Cuando ama a su prójimo. Yo no le puedo creer a alguien que me dice que ama mucho a Dios, pero está atentando contra la vida de su prójimo, o está hablando mal del prójimo, o no lo puede ver. ¿Cómo es posible? O sea, que trates de decir eso. En otras palabras, Cristo aquí les está enseñando a sus discípulos que deben llevar una vida de santidad, una vida apartada del pecado, que no solo tiene que ver con lo que se hace, sino también con lo que se es por dentro. Eso es lo más importante. El verbo griego orgizo significa enojarse, es el que significa enojarse, y nos habla de la ira que una persona siente hacia su prójimo. Esta ira viene como resultado de un odio interno que se experimenta hacia alguien. La persona que no puede amar a otro o a otros es porque no conoce a Dios, según 1 Juan 4:8. El que conoce a Dios es porque se ha convertido a Cristo y es capaz de amar a los hermanos, hasta es capaz de poner su vida por Él, como lo hizo Cristo, según 1 Juan 3:16. Si tú eres creyente, entonces se te exige que ames. Es una exigencia, es un mandamiento. Y ese amor viene como resultado de tener al Espíritu Santo. Gálatas, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23. ¿El fruto del Espíritu qué es? Empieza con ¿qué? Con amor. Entonces es un fruto natural que llega a ti. No es algo que tú tienes que ver a ver dónde lo buscas, a ver, llegas a la iglesia y a ver si está abajo de la silla donde te sientas. No, ya lo tienes y tienes al Espíritu Santo. Pero necesitas desarrollar esa actitud, ese sentimiento, ese fruto. Si tú eres creyente, entonces se te exige que ames, que tu vida sea una vida de amor, retirada del odio y del rencor contra cualquier persona, no importa de quién se trate. No tenemos nosotros la opción de decidir a quién amamos y a quién no amamos. Y tú puedes decir, pastor, pero es que es muy difícil amar a esta persona. Sí, pero Dios te la está poniendo para que tu amor se perfeccione, no para amargarte la vida. Hay gente que hasta se cambia de iglesia porque no puede ver a fulano que viene también aquí, ¿verdad? Hay hermanos que deberían de apellidarse Malacara, fíjese, siempre traen mala cara cuando bien.
Espero que nadie se apellida así aquí, no sé, discúlpenme, ¿verdad? Si alguien así, pero es un apellido. Y hay gente que siempre llega así. ¿Qué le pasa? ¿Qué trae? ¿No? Pero es un problema con Dios, no con la gente. Porque Dios transforma la vida de nosotros de una manera maravillosa. Es increíble, milagrosa, ¿no? En sí. Entonces, cuando a una persona se le exige que practique el amor, entonces debe de retirarse del odio, del rencor, especialmente con los hermanos en Cristo. El que no ama a un hermano, le guarda rencor, está enojado con él, debe preguntarse si de verdad es una persona cristiana, según 1 de Juan 3:14. Hay un tipo de enojo que es normal, que no es una manifestación de ira pecaminosa, sino una reacción justa, una reacción a causa del amor a Dios y su santidad, según Efesios 4:26. Es una indignación en contra del pecado y la injusticia que te lleva a reaccionar valientemente por defender los principios bíblicos, pero no de forma descontrolada. Cuando el enojo es controlado, es un enojo justo, normal. Cristo se enojó, pero no se descontroló. Hay gente que dice, pero Cristo se enojó. No, Cristo cuando entró a limpiar el templo no llegó echándoles patadas a las mesas, ¿no? No fue de esa manera, sí se las volteó, pero estaba controlado, sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, exigiendo respeto hacia la casa de Dios y su propio nombre, ¿no? También. Entonces, pero podría ser que si ves a una persona ofendiendo a Dios, y el enojo se te acumula porque esa persona ofende mucho a Dios y lo dejas permanecer allí, entonces también puede ser posible que te enojes mucho y que le des lugar al diablo por eso. Ten cuidado aún cuando tú quieras defender puntos de la palabra de Dios, que tu ira no se vuelva descontrolada, porque la ira es una obra de la carne, según Gálatas 5:20. Cuando el enojo ha llegado del nivel del descontrol, hemos pasado el límite del enojo positivo y es cuando empezamos a hacer daño a los demás con nuestras palabras, si no es que también físicamente, ¿no? Ya hasta le decimos a Dios, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Entonces, ni hay que decirle a Dios que se lo lleve, ni menos que se lo mandamos, que le ayudamos, ¿no? Porque nosotros no tenemos por qué hacer eso. Las palabras dichas con un enojo descontrolado nos llevan a insultar a las personas y las agraviamos, las denigramos, los llamamos necios. Es lo que Cristo dice aquí en más o menos de la mitad del versículo 22, el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, no quiere decir necesariamente que al usar la palabra necio yo ya estoy pecando de una manera descontrolada. Pero la mayoría de las veces que estas palabras que ofenden se usan, llevan una intención muy fuerte desde adentro. Esta palabra viene del término griego chraka, que es lo mismo que decirle a alguien eres un insensato, eres un imbécil, eres un tonto y otros términos por el estilo. Es como decirle que es un retrasado mental y es una actitud de rechazo terrible, según como lo presenta Cristo, que la persona está experimentando. Es un desprecio muy agudo, que se le hace sentir que no es digna de confianza. Este desprecio lleva a la persona al odio porque está contemplando al hermano como alguien que no merece ser amado, tomando una actitud de arrogancia, de superioridad, despreciando así a su hermano. Dios no acepta a la persona arrogante y orgullosa, la enfrenta, la resiste, se pone en su contra, según Santiago 4:6. Jesucristo está dejando claro aquí que el insulto al hermano hace ver deseos homicidas, fíjese, que están guardados en el corazón del que está insultando. Es una actitud que Dios reprueba de manera absoluta y merece que el concilio judío, el Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia en Jerusalén, compuesta por 71 miembros, le condene a esa persona a la muerte, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, Cristo dice, la persona que tiene intenciones homicidas en su corazón también debería de ser llevada a la muerte. ¿Qué le parece? Será muy serio en aquel tiempo de Cristo y es muy serio ahora también. Cuando una persona odia a otra, la insulta, pero el siguiente nivel es calumniarla, difamarla.
Eso es más serio porque esta persona que está muy enojada habla mal al hermano con muy malas intenciones y habla mal del hermano, le acusa de cosas que no son ciertas y le acusa con malicia también. Calumniar es levantar falsos, acusar falsamente. El primer calumniador, ¿sabe quién es? El diablo. Calumnió a Dios en el huerto de Edén, allí en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerda de la serpiente que se acercó muy amable? Así es el chismoso, ¿no? Muy amable. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. No, le dijo la mujer inocentemente, dijo que comiéramos de todos, pero de uno no. Le dijo la serpiente, lo que pasa es que lo que Dios quiere es que no quiere que sean como Él. Si comen, van a ser como Él. O sea, lo acusó, lo calumnió, trató a Dios de malo. El problema principal aquí no fue lo que dijo la serpiente, sino que la mujer le hizo caso. Y el hombre, muy obediente, ¿verdad? Pues fue y también hizo lo mismo que la mujer, ¿sí o no? Y luego calumnió a la esposa, ¿verdad? No, la mujer que me diste por compañera me dio como si Eva le hubiera metido el fruto a fuerzas, ¿verdad? En la boca, ¿no? También. Y ni modo que le hubiera dicho, te lo comes, me voy con otro, no había otro, ¿verdad? Así que no podía usar ese pretexto, ¿verdad? Entonces, y luego Cristo habla aquí de lo necio, y de llamar necio a alguien, y también la palabra fatuo. La palabra fatuo en griego, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, es more. Es una palabra muy fuerte que según Samuel Pérez Milos equivale a decirle a alguien que es un canalla. Un canalla es una persona malvada y de mal proceder. Calumniar a un hermano es un pecado gravísimo y serio, según Cristo. Esta difamación se puede hacer de diferentes formas. Una es la maledicencia o hablar mal de alguien, según Santiago 4:11. Este versículo enseña que los creyentes deben apartarse de la misma, porque el que es malediciente habla muy mal de otros y no solo calumnia, sino que les hace creer a la gente que le habla mal de la otra persona, le hace creer que esa persona es mala y que tiene mala fama. O sea, anda allí cuchicheando, murmurando, ¿verdad? Es la murmuración, ¿no? A veces dicen que hasta hay chismes disfrazados de pedidos de oración. Fíjate que fulano, pero te digo para que ores, ¿no? Sí. Fíjate que vi a la fulana coqueteando con alguien, pero para que ores por ella, Pero ya lo dijo, ¿verdad? Ya dijo el chisme. Y hay personas que cuando están orando, están chismeando. Cuando era pastor en Nogales, Sonora, escuché a una hermana orar: Señor, tú sabes que tuve este problema con esta persona, es que ella me dijo esto y esto, y yo le dije esto, y ahí en el grupo, ¿no? Estaba contando todo el chisme en la oración. Entonces, déjense de eso, hermanos. O sea, no, la oración es un tiempo especial con Dios, una comunicación vertical entre Dios y nosotros. No es para chismes, eso es una tontería, es pecado. Esta difamación se puede hacer de diferentes formas. Una es la maledicencia, como le digo. Entonces, de hecho, fíjese, hablando de la persona que está muy enojada y que eso le lleva a querer o hablar mal de otros, Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Por ejemplo, usted sabe, la mayoría de ustedes seguramente, sobre Génesis 4, cuando Caín y Abel ofrecen un sacrificio y Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se enojó muchísimo con su hermano. Muchísimo. ¿Qué motivó a Caín a matar a su hermano? ¿El hecho de que Dios no aceptó su ofrenda? No fue eso. Fue el hecho de que se enojó. Porque Dios no aceptó la ofrenda, porque Dios aceptó la de Abel. Pero lo que lo llevó al asesinato fue su enojo. Le dijo Dios que sí, porque andaba con el ceño arrugado, ¿no? Ya ven, cuando uno se enoja se le transforma la cara, ¿verdad? Allí no necesita ir al que le hagan una cirugía, ¿no? La trae la cara, ¿verdad? Allí. Entonces, estaba muy enojado y Dios le dijo: ten cuidado. Estoy parafraseando, ¿no? El enojo es como una fiera que está allí acechándote.
Si tú lo dejas que te controle, se va a balanzar sobre ti y te va a hacer pedazos. Entonces, Caín no escuchó la voz de Dios. Siguió enojado y asesinó a su hermano. Se descontroló. Entonces quiere decir que sí podemos nosotros hacer locuras. Una persona malediciente o maldiciente no debe estar con la gente de la iglesia, según 1 Corintios 5:11. El difamador está cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque destruye la honra del otro, destruye su moralidad, le destruye tanto su reputación y le puede destruir su vida con sus chismes inventados por el odio. De acuerdo a la Biblia, la difamación es un veneno de serpiente mortal que está debajo de la lengua y dentro del corazón del difamador y envenena también a quienes se los cuenta, que pueden llegar a sentir lo mismo que él, según Romanos 3:13 y 14. ¿No le ha pasado eso? Que usted no conoce a alguien, le hablan mal de alguien y a usted ya le cae mal esa persona y usted ni siquiera la ha visto, ni siquiera ha tenido contacto con ella, ni siquiera sabe cómo es físicamente, pero ya le cae gorda, ya le cae mal. Y cuando tiene la oportunidad de verla, usted ni siquiera la saluda porque la otra persona ya le habló mal de ella. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos llevar de esa manera? Nosotros debemos reprender al chismoso. De acuerdo a la Biblia, entonces, la difamación es un veneno, ¿no? Este enojo venenoso es el que conduce al homicidio y el Señor, el Mesías, está afirmando que esta persona merece irse al infierno, al fuego eterno. Fíjese, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas personas que tienen ese tipo de sentimientos, dice Cristo, no son hijas de Dios, no pueden ser hijas de Dios y merecen irse al infierno. Recuerde que el infierno fue preparado para el diablo. El diablo es el primer homicida, según Juan 8:44. Pero él quiere que nosotros seamos como él. Y la persona que se va al infierno nunca, jamás saldrá de allí. No puede. No hay otra oportunidad. Entonces todos los que se portan como el diablo lo van a acompañar en el infierno. Los escribas y fariseos solo enfatizaban las acciones, no las intenciones. Ellos querían ver solo la apariencia del comportamiento de la gente, no su corazón, y así le hacían creer a la gente que Dios quería verlos. Pero recuerde que Dios mira el corazón, y es que ellos se preocupaban tanto por lo externo, se preocupaban tanto para que en las sinagogas la gente los viera dando gracias, los viera orando, los viera. Se dice que ellos, cuando daban una ayuda económica a alguien, se la daban en público para que la gente los halagara. Fíjese, terribles estos maestros judíos, en serio. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que ante Dios somos culpables de pecado, todos, todos sin excepción, y merecemos la muerte. Pero Dios en su gran misericordia nos envió a su propio Hijo. El juicio que nosotros merecíamos lo cargó sobre él, la ira que nos correspondía sufrir se la aplicó a Jesucristo. Jesucristo no nos odió por ser pecadores, no estuvo chismeando de nosotros ni levantándonos falsos, no lo necesitaba. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero no nos odió, nos amó, nos salvó, no nos quitó la vida, nos la dio. Amén. Eso es tremendo. Si alguien realmente tenía el derecho de deshacernos, de destruirnos, era Él. Y no lo hizo. No lo hizo porque nos ama. Por puro amor, no porque lo merecemos. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Fue solo por amor. No es porque seamos mexicanos o chinos o americanos, es porque nos ama. Entonces, Cristo no solo enseña que debes respetar la vida, sino que en segundo lugar Cristo enseña que debes tratar de reconciliarte, según los versículos 23 al 26. El versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese, Cristo enseña que debes tratar de reconciliarte. Esto quiere decir que no tienes permiso de adorar a Dios si no has trabajado en la reconciliación. Se lo voy a explicar.
La enseñanza tradicional de los rabinos era que la relación que uno tenía con Dios no tenía nada que ver con su relación con el prójimo. Cristo aquí en estos versículos está a punto de enseñar cuál es la verdad. Por eso nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver mi adoración a Dios con mi relación con los hermanos de la iglesia? Me gustó mucho la adoración que tuvieron esta mañana aquí, hermosa, los cantos bonitos, hermosos. Debemos de llegar a Dios así el día del Señor, ¿no? Que es el domingo, y adorarlo como familia espiritual. Pero Cristo habla aquí de una posibilidad muy cierta. Conecta al adorador con lo que se dijo antes sobre la ofensa al hermano y atentar contra su vida. Está muy dentro de la realidad que los hijos de Dios estamos interesados en adorarlo. Es cierto. Y Cristo enseña que antes de adorar a Dios, antes de adorarlo, debes analizar tu relación personal con tus hermanos en Cristo, para que no tengas impedimentos de llegar a Él. Llevar ofrendas a Dios era muy común entre los judíos. Algunos eran sacrificios por el pecado, otras eran ofrendas voluntarias donde el oferente llegaba y podía comer allí con Dios, decía la ley. Pero no que Dios venía y se sentaba, sino que lo hacían allí en el lugar santo del tabernáculo. Y eso era algo muy especial, eran unas ofrendas voluntarias o de acción de gracias también. Pero Cristo está muy interesado en enseñar los efectos o resultados que traen el odio, el rechazo, el desprecio hacia un hermano en lo que tiene que ver con la adoración personal a Dios. Un judío entonces podía hacer eso ante Dios por estar muy agradecido, pero debía de cuidar que su relación con sus semejantes estaba bien y sobre todo con Dios. Cada ofrenda era una señal de veneración, respeto, reconocimiento y devoción a Dios. Podría suceder que estando la ofrenda ya sobre el altar, te acordaras de que hay un hermano que tiene allí algo entonces contra ti, y no se está hablando aquí de alguien que había ofendido al oferente, porque él podía perdonar en ese preciso momento si lo habían ofendido, según Marcos 11:25, sino que el oferente había ofendido se había ofendido a su hermano. Si él era el ofensor, no tenía permiso de presentar una ofrenda. Claro que los sacerdotes judíos no sabían si esa persona había ofendido a alguien, pero Dios sí. Y Dios no les daba permiso de presentar ofrendas si habían ofendido a alguien. Entonces, podría ser cualquier tipo de ofensa. Esta ofensa, de acuerdo a lo que Cristo ya enseñó anteriormente, entorpece la relación y la comunión con Dios. En 1 de Juan 4:20 se nos enseña que si no amas a tu hermano, tampoco puedes amar a Dios, aunque se afirme lo contrario. Los judíos creían que podían separar estas dos cosas. ¿Qué tenía que ver que hubiera un hermano ofendido por otro? ¿En qué le afectaba al ofensor en su relación con Dios? Bueno, vamos a ver el versículo 24. Dice Cristo: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos que Jesús enseñó que las ofensas, las enemistades producidas por las mismas son un obstáculo para nuestra relación con Dios. Cristo entonces enseña claramente que si el ofensor está ofreciendo una ofrenda, está ya esta sobre el altar, pero se acuerda que ofendió a su hermano no le dio Alzheimer en ese momento, debe dejar allí su ofrenda, abandonarla, que no se preocupe por ella, debe interrumpir, detener, cancelar esta ceremonia de adoración, porque en ese momento eso no es lo más importante, ya que Dios no acepta una ofrenda que es ofrecida con un corazón sucio. Las ofensas a los hermanos afectan tu relación con Dios, dividen una iglesia, dividen matrimonios, afectan la unidad, en fin. Hay hermanos entonces que a veces no se interesan por eso, pero cuidado. La adoración es su sacrificio de alabanza. Hermanos, aquí, cuando ustedes vienen aquí el domingo, este es su sacrificio de alabanza cuando están adorando a Dios juntos o cuando lo estamos adorando. Un culto a Dios que debe ser hecho, como dijo Pablo a Timoteo, sin ira ni contienda, según 1 de Timoteo 2:8. Vemos entonces que Dios no acepta el acto de adoración sin que antes se arreglen las ofensas cometidas y después de haber hecho lo posible para que haya reconciliación. Esto no era nada nuevo en el tiempo de Cristo. 7 siglos antes ya Isaías había predicado sobre lo mismo. Entonces se te permite adorar a Dios después que trabajaste en la reconciliación. Dios le demandaba al pueblo que antes de ofrecer sus ofrendas en el altar, primero debía demostrar amor y misericordia a sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos en Cristo? Pues los que se han entregado a Jesucristo. Aún tu cónyuge,
aunque no lo parezca a veces, ¿verdad? Pero es tu hermano en Cristo. De hecho, debemos empezar por nuestro hogar. Los problemas en el matrimonio pueden obstaculizar nuestras oraciones, según 1 de Pedro 3:7. Es imposible que si tienes una buena comunión con Dios, la haya con los hermanos. Es imposible que si no tienes una buena comunión con Dios, la tengas con los hermanos en Cristo. Además, recuerda que también se nos manda amar a los enemigos, no solo a los hermanos en Cristo, según Lucas 6:44. Entonces, Cristo enseña que debes reconciliarte a tiempo para evitar consecuencias serias. Entonces, el versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo, dice Cristo, y eso se refiere a estar en buena disposición para hacer un arreglo. Esto sugiere la idea de volverse amistoso en lugar de ganarse enemigos. El hermano ofendido es posible que esté enojado. Cristo dice que la reconciliación debe suceder pronto. ¿Por qué? Porque el hermano que está ofendido se puede volver tu adversario, tu enemigo, te puede hacer daño. Cuando las reconciliaciones no se hacen pronto, los corazones se endurecen y se pierden las amistades. Aquí puede haber división, chismes, peleas, etc. Y todo esto es muy dañino para la iglesia. Ofender a otro es equivalente a tener una deuda con él y que no ha sido pagada. Es muy serio tener adversarios, porque estos pueden meter una demanda para litigar o enfrentarse en un juicio para litigar contigo, porque ofendiste. Después que se ofende, existe corto tiempo para arreglar el problema, porque es posible que la parte ofendida ponga una demanda si eso lo amerita. Si la reconciliación se lleva a cabo pronto, se evita la acción legal y el problema se puede arreglar de forma amistosa. Conozco una hermana que llegó enferma, llegó a una tienda en Nogales, Arizona, una tienda muy grande. Y allí la vieron otras dos hermanas que estaban enojadas con ella. Entonces se acercaron a ella y le dijeron muchas cosas. La insultaron, se burlaron de ella, le dijeron cosas muy serias, tan serias que la otra hermana se desmayó. La ambulancia la recogió en esta tienda y el esposo las demandó a las dos, a la madre y a la hija, por haber ofendido a su esposa. Cuando estaban en la corte, la juez les dijo: yo no soy cristiana, pero qué vergüenza que ustedes, siendo cristianos, tengan este tipo de problemas. ¿Qué le parece? Qué mal testimonio. ¿Qué estamos diciendo entonces de Cristo? Eso está mal. Cristo dice que es importante ponerse de acuerdo antes de ir al tribunal. A veces hay personas que están ofendidas porque le han prestado dinero y no se los han pagado. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pagar las deudas que contraiga según lo acordado, paga las deudas que contraiga según lo acordado, y si es posible, págalas antes, así no ofendes a nadie. Es muy serio ofender a alguien por deudas, porque si te demandan puedes ir a prisión perjudicando hacia tu familia y a la misma iglesia. Cristo dijo: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo 26 es la conclusión sobre el punto de la reconciliación. La enseñanza de Cristo es que si no hay reconciliación, inevitablemente tendrás que correr con las consecuencias. Estando en prisión no se puede pagar una deuda de dinero, pero la corte te obligará a pagar todo lo que debes. Un cuadrante era la cuarta parte de una moneda romana llamada as. El cuadrante equivalía a 2 blancas. ¿Se acuerdan las blancas que dio la viuda pobre? Bueno, eran las monedas de menor valor. Una blanca era la octava parte de esta moneda. Jesús ha enseñado en este pasaje que no debemos desobedecer el 6º mandamiento: no matarás. Recuerda que cuando estás enojado contra alguien puede haber allí deseos homicidas, y eso es algo que Dios juzga severamente. Hermanos, un adversario ofendido puede hacer mucho daño. Sin embargo, lo más grave de todo esto es que Dios fuera tu adversario por causa del pecado.
Ten cuidado que Dios no esté en tu contra en los sentimientos y acciones que tú tienes. O si no te has entregado a Cristo, ten cuidado que Dios no esté en tu contra por tu pecado. La vida del pecador en este mundo es por poco tiempo. Es por eso que el pecador debe apurarse por arreglarse con Dios a través de Cristo. Porque cuando se acerca arrepentido por haber ofendido a Dios por su pecado, Dios lo perdona y lo vuelve completamente justo, inocente, según Romanos 5:1. Lo libra de toda condenación, según Romanos 8:1. Y lo reconcilia con Dios. Eso es lo más maravilloso. Esto se debe hacer cuanto antes. El que nunca se arregla con Dios será echado a la prisión del infierno cuando muera y nunca saldrá de allí. Por otro lado, debes recordar que si eres un creyente que ha ofendido a otro y no te has reconciliado, no estás listo para alabar a Dios en el culto. Debes reconciliarte lo más pronto posible. Y si en tu corazón hay ira, maledicencia, malicia, celos, envidia, etcétera, contra un hermano en Cristo, ante los ojos de Dios eres un homicida. Es lo que Cristo está diciendo aquí. No puedes amar a Dios si no amas a los hermanos. Entonces, pide perdón. Y si tú eres el ofendido, no te tomes el lujo de no perdonar. No, perdona. Yo le recomiendo a la gente, perdona. Sí, pero me ofendieron mucho y no me han pedido perdón. No, le digo, si no es tanto porque el otro lo necesitas más tú para no amargarte la vida, ¿no? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el perdón lo necesita usted más usted perdonar? Es usted, porque mire, si no la gente se llena de amargura, se llena de depresión, se llena de ansiedad, de estrés, se enferma, no duerme, no trabaja bien, se le transforma la cara. Y no para bien, ¿eh? Entonces usted necesita perdonar. Le voy a decir una última cosa y quiero que se le quede muy presente en su mente. Si Cristo se esforzó hasta la cruz para reconciliarte con Dios, ¿por qué no te esfuerzas para reconciliarte con tus hermanos, con tus semejantes y ser de bendición en este mundo perdido? Les voy a volver a leer esto. Si Cristo se esforzó hasta la cruz para reconciliarte con Dios, ¿por qué no te esfuerzas para reconciliarte con tus hermanos, con tus semejantes y ser de bendición en este mundo perdido? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ayudarme en esta mañana para exponer tu palabra ante esta maravillosa congregación que tú has comprado, Señor, con tu sangre. Pido que te manifiestes en este hermoso grupo, en estas familias, en estos matrimonios, en estas personas, en estos hermanos en Cristo, niños, jóvenes y adultos. Te ruego, mi Dios, que tú trabajes en tu pueblo y que lo hagas un pueblo santo, un pueblo amoroso, un pueblo perdonador, reconciliador. Sobre todo ayúdanos para que podamos guiar a otros a reconciliarse con Cristo también. Así, continuando en oración, siga por favor con sus ojos cerrados. Quiero hacer dos invitaciones. La primera, quiero hacerla para personas que estén aquí y que sienten y que ven que no se han reconciliado con Dios a través de Cristo, pero quieren hacerlo. Les gustaría arreglarse con Dios y no perderse en el infierno por la eternidad. Si usted es una de esas personas, le voy a pedir que levante su mano para orar por usted. Si usted desea hacer una decisión de entregarse a Cristo esta mañana, aquí. Dios es el que toca nuestros corazones y es el que desea que nosotros le sigamos. Y Él espera que usted tome una decisión. Si usted es una persona que lo anhela con todo su corazón, de decirle: Señor, perdóname mis pecados, yo no entendía que necesitaba reconciliarme contigo, levante su mano con confianza.
y esta mañana quiero orar por usted. La otra invitación la quiero hacer para los que están seguros que son hijos de Dios, pero han pecado ofendiendo, o al estar ofendidos no han querido perdonar o dar un perdón completo. Y si tú estás en esa posición, ese estado esta mañana, te voy a pedir que levantes tu mano para orar por ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Dios les bendiga. Alguien más dice: yo también necesito arreglarme con Dios. Dios les bendiga. Tal vez hay rencor en su corazón hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia tus padres, hacia la novia, el novio, problemas laborales, el jefe, los compañeros de trabajo, familiares, amistades. Pídale perdón a Dios por eso. Y lo más pronto posible, si usted ofendió, pida perdón. Y si tú eres el ofendido, perdona. Padre Celestial, gracias porque tú nos ayudas a reaccionar y a reconocer lo desagradable que hay en nuestro corazón, ese pecado que a veces le permitimos entrar y que nos hace sufrir. Bendice mucho este pueblo tuyo, y que todos los que levantaron su mano, y posiblemente aún algunos de los que no la levantaron, que ellos puedan perdonar, Padre, y pedir perdón también, y ser así lavados con la sangre de Cristo, limpiados completamente para estar listos para la adoración y para tu servicio también. Bendice mucho a esta iglesia, a esta congregación. Cuídales en todo momento. Sácales adelante, mi Señor. Síguelos haciendo crecer espiritualmente y en número. Guíalos en tu voluntad, a tu voluntad en todo momento, y que tu nombre sea grandemente glorificado a través de ellos en esta comunidad que tanto te necesita. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Hermanos, yo de veras creo de que Dios sabe lo que necesitamos de su palabra, ¿verdad? Y déjeme aclarar algo muy, muy serio, ¿verdad? Cuando el hermano hablé con él que viniera a predicar, me preguntó: ¿qué quiere que predique? Le dije: no, hermano, usted va a predicar lo que Dios le va a poner en su corazón. Créanlo muy bien, hermano. Yo no le dije al hermano de qué predicar, ¿verdad? No sé por qué este mensaje, pero Dios lo sabe. Pero eso sí, pues Dios lo sabe y el hermano es testigo. Yo no le dije a él qué predicar, pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y es lo importante, ¿verdad? Pues que gracias, hermano, por ese mensaje. Gracias, muchas gracias. Le agradecemos mucho, ¿verdad? En estos momentos voy a tomar la oportunidad. Aquí le hacemos un poco diferente, ¿verdad, hermano? En los cultos bautistas, ¿verdad? Normalmente hacen todo esto antes de la predicación, pero nos gusta a nosotros entrar a la predicación primero, ¿verdad? Y luego dar la bienvenida, los anuncios, etcétera. Después que en este momento quisiera darle una calorosa bienvenida primeramente a los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Y a los demás que nos visiten por primera vez. Si usted ve a alguna persona que nos visita por primera vez, abórdela, hermano, y dale la bienvenida. Vamos a ponernos de pie y a saludarnos. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Esa montaña
Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos a... Enseguida tenemos una presentación, ¿verdad? Y gracias hermanos, gracias. Tenemos una presentación, ¿verdad? De un bebé, Serafín. La familia Ariano, por favor, pasen por favor. Aquí está Serafín Antonio Ariano, ¿verdad? Y hay otro nombre, pero no lo puedo pronunciar muy bien. Pero ellos van a presentar al niño, al baby, ¿verdad? Y voy a pedir que pasen por favor. Hace como unos 4 meses, el hermano Medina y vuestro servidor estuvimos allá en el hospital porque el baby nació con una enfermedad, ¿verdad? En sus riñones, me parece. Y cuando lo vimos, ¿verdad? Cuando fuimos a visitarnos, yo ni lo podía ver porque estaba lleno de alambres, ¿verdad? De todo su cuerpecito, ¿verdad? Y le tenían una respiradora. Pero miren, aquí está ya, hermanos. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y como saben ustedes, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Nosotros no creemos en bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque para ser candidato para bautismo se requiere que la persona se arrepiente de sus pecados y se requiere que la persona reciba al Señor Jesucristo. Y como saben los niños, ¿verdad? No tienen esa habilidad todavía. Pues que por eso no creemos en el bautismo de los niños. Ellos hacen su decisión cuando crecen y ya tienen su pensamiento desarrollado. Pero por el otro lado, sí creemos en la dedicación de los niños, ¿verdad? Porque la Biblia lo enseña y nos da uno de los ejemplos más bellos, más hermosos en la Biblia tocante esto, ¿verdad? Y ahí en Marcos capítulo 10, versículo 10 al 13, y muy importante reconocer lo que está pasando aquí. Los niños estaban allí, ¿por qué? Porque los padres lo llevaron. Los padres tienen una responsabilidad muy grande en enseñar a este niño los caminos del Señor. Es una grande responsabilidad. Estos padres que trajeron los niños que vinieron a Jesús para que los tocase, los padres los llevaron. Ellos dieron el ejemplo y los niños estaban ahí porque los padres lo enseñaron. Fíjense en lo que dice ahí la palabra. Dice, y le presentaban, dice, niños para que los tocase. Miren, dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, es decir, a los padres, ¿verdad? Se enojaron los discípulos. Viéndolo Jesús, fíjate lo que hizo, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedéis, porque de los tales es el reino de Dios. Y el versículo 16 dice, y tomándolos, qué hermoso cuadro, ¿no? Jesús tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bautizó. Qué cuadro tan maravilloso. Pero todo empieza con los padres, de instruir a estos niños. Tú, mi hija, como madre, tienes la habilidad de cambiar el destino de la vida de este baby. Todo dependiendo en cómo los va a dirigir. La Biblia nos enseña otra parte en el Antiguo Testamento donde presentaron a un niño, a Jesús. Estoy hablando de el Caná y Ana. Dice la Biblia que ellos iban cada año tras año, iban al templo con la familia a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios. Pero ven aquí, ¿quién los llevaba? ¿Quién los llevaba? Los padres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, instruye ahí en Proverbios, instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo no se apartará de ella. Pero me gusta lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, enseña el camino al niño, al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Me gusta como dice ahí, instruye al niño en el camino, enseña al niño en el camino. Todo está, mija, en los padres. Ustedes dirigen a estos niños en los caminos del Señor.
Hoy en día los niños deciden, yo voy a ir a la iglesia si quiero o no. Ellos deciden, no. Ustedes decidan por ellos. Hasta que ellos ya pueden hacer su decisión, entonces, okay, you can go ahead and do what you're going to want to do, lo que vas a querer hacer. Pero mientras son niños, ustedes tienen esa responsabilidad. Tú, mija, tienes responsabilidad, su padre, de enseñar y instruir a este niño en los caminos del Señor. Después que enseguida vamos a presentar una Biblia, la primera Biblia. Disculpa, mija, porque los certificados de niños teníamos de niñas y yo y el hermano no nos habíamos dado cuenta, pero te lo vamos a entregar durante la semana, ¿ok? Pero esta es su primera Biblia. La Biblia es la manera en que dirigimos nuestra familia, la palabra de Dios. Y si lo hacemos, hermanos, van a ver que van a ser unos hijos maravillosos, ¿verdad? Samuel fue un hijo maravilloso porque lo entregaron, Ana lo entregó antes de que naciera, se lo entregó para el servicio del Señor. ¿Y saben quién vino a ser él? Él vino a ser un sacerdote, vino a ser un profeta y vino a ser un juez. Y Dios lo usó para su honra y su gloria. Pero todo empezó con los padres que lo enseñaron y lo instruyeron. Muy importante, mija. Ahí está tu primera Biblia. A ver, precioso, ay, qué precioso. Amén. Qué lindo niño, ¿verdad, hermanos? Precioso. Y aquí tenemos al tío. Tío, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo quisiera que él orara por él, manito. ¿Okay? Ponga sus manos sobre él. No sé si trae su asistito. No. Okay. Bendito Padre, qué bendición y qué privilegio, Señor, cuando conocemos un poquito de tu palabra, Señor, Sí, Padre. y queremos agradarte, Padre, en hacer esta ceremonia, Señor. Oh, Señor. Y Padre, queremos pedirte, Padre, por el Junior Serafín Antonio Arellano, Señor, para que tú le bendigas, Señor, en esta etapa de su vida, Amén. Señor, que está iniciando, Señor, que le sigas guardando en salud, que le sigas protegiendo, Señor. Amén. Y en este momento, Padre, en la autoridad que tú nos delegas, Señor, en tu palabra, no por nuestros méritos o por nuestras obras, sino porque tú lo dices en tu palabra, te entregamos a este bebé, Padre. Amén. Así Te sea. lo consagramos, Señor, para Sí, tu Señor. gloria, honra y alabanza. Amén. Dale la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento, Padre, para que salga adelante en su vida, Señor. Así sea. Ungimos, Señor, a este bebé desde la coronilla de su cabeza hasta la planta y punta de sus pies, Señor. Amén. Sus oídos, Señor, para que él, al escuchar el nombre de Jesús y tu palabra, Señor, eso lo mueva, Señor, a servirte. Ungimos sus ojos, Señor, Sí, para Padre. que cuando él empiece a leer, Padre, empiece a leer también tu palabra, Sí, Señor. Padre Santo. Y ungimos su boca, Señor, para que él clame también a ti y sea Amén. un adorador, Señor, así como su abuela, Señor. Sí, Padre Oh, Santo. Padre, bendecimos a este niño, Padre, y cúbrelo con la sangre de Cristo y manda tus ángeles alrededor de su vida para que llegue a ser un gran hombre de Dios, Amén. Señor. Amén. Y también desde una vez, Señor, te lo dedicamos para que si llegue a ser un gran profesionista, Señor, tú lo prepares, Señor, para alabanza y gloria Así de sea. tu nombre. Así sea, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén, amén. Un aplauso para el baby. Serafín Antonio Ariano. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Seguimos con el programa. Amén. Al Señor porque me ha permitido el día de hoy servirle. Y hay un pasaje en la Biblia que el Señor nos da y dice, 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. El amor del Señor nos lo muestra cada día de nuestra vida. Apenas si despertamos y ya nos lo está mostrando. Entonces, nosotros debemos de empezar también con esas 3 cualidades que el Señor nos enseña en su palabra, todos los días. Cada día nos da una nueva oportunidad el Señor, hermanos. Y hay un canto que es para el Señor, hermanos, que le doy gracias al Señor que me ha dejado el día de hoy cantarlo para el Señor. Si quieren acompañarme, si se la saben, está bien.
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Para el sacrificio Él nos dará también junto con Él todas las cosas que Él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu Hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. ¿Quién le da un aplauso al Señor por ese gran amor que nos da, que nos muestra día a día, hermanos? Si tú, mi gran Señor, cuidas las aves y a los cuervos también, que no les falte, considero las flores, su vestir es tan hermoso cual nunca vi. Estoy más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con tu poder. Más que las flores, el hombre es. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. La gloria y la honra para nuestro gran Señor. En Gálatas 5:22 nos dice, los frutos del Espíritu, lo que es del Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos frutos los tenemos que estar mostrando día a día en nuestra vida, hermanos, todos los días. Muchas veces con las personas que nos están haciendo daño de una forma o de otra. Si no hay esos frutos en nuestra vida, hermanos, no nos podemos decir que somos cristianos. Debemos de dar esos frutos, hermanos, aunque sea uno al año. Pero tenemos que empezar a mostrarlos. En Gálatas 5:23 nos dice, no hay ninguna ley que condene cosas como estas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe, hermanas. Nosotros no estamos solos. El Espíritu es el que guía nuestra vida a partir de que aceptamos a Jesús en nuestra vida. Entonces, se nos debe de hacer fácil, hermanos. Esta canción que voy a cantar a continuación, si ustedes la quieren poner en su corazón, es muy bonita porque le entregamos toda la potestad a nuestro Señor Jesucristo de nuestra vida. Si alguien la quiere cantar conmigo, adelante. Y es para honrar y glorificar a nuestro Padre Señor.
de tu presencia me queme por dentro, y que lo que no te agrade lo consuma tu fuego. Quiero ser diferente, que lo note la gente, que de mí no quede nada y solo tú te reflejes. Quémame, que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Quémame, que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Gracias te damos, Señor, porque con la ayuda de tu Espíritu Santo, el día de hoy, nuestros corazones arderán en tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que este día y para siempre, tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento y en todo lugar, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor Jesús, te lo pedimos, mi Dios. En la unción de tu presencia nos avive el fuego, y que sea de manifiesta en todo tu cuerpo. Ven y quema corazones congelados por inviernos, y que sea tu santa unción la que avive a tu pueblo. Quémame, que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Quémame, que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú a su debido tiempo nos darás ese privilegio de, Señor, que ardemos en tu Santo Espíritu, Señor, para que mostremos día a día los frutos que tu Espíritu nos da, Señor. Gracias, Padre Santo, por tanto amor que nos das día a día, Señor. Aunque no lo merecemos, Señor, tú estás ahí siempre, Señor. Pero hoy, Señor, hoy es el día, Señor. Que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Quémame, que me queme tu fuego. Quémame, manda unción desde el cielo. Todos pídanselo al Señor, y el Señor no lo dará, hermanos. La gloria y la honra siempre es para nuestro Padre, Señor. Y preste su corazón, porque el Espíritu de Dios está diciéndote hoy: déjame guiarte, déjame que yo sea el que dirija tu vida. Solamente necesitamos dejarlo, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, y su pueblo dice: gloria a nuestro Padre Celestial.